Señor, en esta hora quiero estar delante de tu presencia. Te quiero pedir perdón, Señor, por todas las cosas que hayamos hecho que te hayan ofendido. Clamo a tu sangre poderosa para que sea sobre nosotros, Señor, y que cada palabra de nuestra oración y petición de nuestro corazón pueda llegar a ti, Señor, con olor fragante. Padre bueno, en esta hora quiero darte las gracias porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande y poderoso, Señor. Eres el Dios de dioses, eres Jehová de los ejércitos, eres Jehová Rafa, eres el Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que da la cara por nosotros, Señor, que dio su Hijo maravilloso para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y pudiéramos estar delante de tu presencia. En esta hora, Señor, quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos de Casa Iglesia, por cada una de las personas que va a escuchar esta oración, esta petición, para que puedan ser sus vidas llenadas de ti, que reciban sanidad, que reciban amor, que reciban tu misericordia, Padre bueno. Oh Señor Jesús, tú que con tu hermosa sangre, Señor, moriste en la cruz por nuestros pecados, te pido, Señor, que tengas misericordia de este país. Nuevamente, Señor, estamos atravesando por otras variantes de las pandemias, Señor. Hay muchas personas que han perdido familiares. Yo te pido por ellas para que tú les des consuelo a su alma, a su corazón, Señor. Para que tú les llenes, Señor, con tu presencia y les enseñes, Señor, que no solamente está esta vida, sino que tenemos una vida maravillosa que nos espera, Señor, contigo a tu lado, y que algún día vamos a estar junto a ti en tu reino, Señor, llenos de alegría, sin dolores, sin dolencia, sin enfermedades, Señor. Padre bueno, te pido que tu mano hermosa, que que tus ojos maravillosos, Señor, que tu palabra poderosa siempre nos acompañe, que nos cuide, que nos guarde, que sane esos corazones heridos, que le dé sanidad espiritual y física a cada uno de nosotros y a todas aquellas personas que escuchen esta oración, Señor. Oh Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te alabaremos y te bendeciremos cada día de nuestra vida, porque solo tú nos puedes dar el consuelo, la paz, el amor, el equilibrio, la felicidad que nosotros necesitamos para seguir caminando. No dejes, Señor, que nos apartemos de ti. Como buen pastor, Señor, tráenos nuevamente a tu redil, porque por tu misericordia, Señor, podemos seguir caminando. Te doy las gracias, Señor, y bendice a cada uno de nosotros, de Casa Iglesia, a cada persona de este país, a cada persona que escucha o que escuche, Señor, esta oración, que reciba un pedacito de ti, Señor, y que sea de consuelo para su alma. Gracias, mi Dios. Te doy infinitas gracias por mi familia de Casa Iglesia, por mi hogar, por nuestros hogares y por todo lo que nos rodea, porque cada día que nos levantamos y abrimos los ojos, Señor, vemos tu grandeza. Gracias, mi Dios. Te doy infinitas gracias, Señor, y te alabo, te alabo, te alabo y te alabo y te alabo. Gracias, Padre, por la palabra que nuestro amado Pastor José va a dar, Señor, para que nosotros podamos ser nutridos de esa palabra que nos ayuda cada día de la vida, Señor. Que entendamos que solamente en tu palabra, Señor, en las Escrituras, vamos a recibir fuerzas. Gracias, mi Dios, por las enseñanzas y por todas aquellas personas que pese a las situaciones diarias están ahí trabajando por ti y para ti. Gracias, mi Dios, gracias por sus vidas. Bendíceles y guárdales grandemente, Señor, a todos. Gracias, guárdanos. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en tu santísimo nombre, Señor Jesús. Gracias. Amén.
Vengo a ti, vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, oh, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy Dios. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído,
Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a estar compartiendo el día de hoy en la palabra en Lucas capítulo 14 del verso 34 al 35. Son los dos últimos versículos del capítulo 14 de Lucas. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oír. Amén. Este es un texto que nos es muy familiar de las Escrituras. Lo conocemos, creo que muy bien, es uno de esos versículos que quizás hemos escuchado la mayoría con bastante frecuencia. Es un texto muy familiar, tanto que muchas veces lo leemos a la ligera, por ser así de conocido. En esta ocasión, Jesús está utilizando la sal, pero como una especie de ilustración. A lo largo de toda la Biblia, la sal es usada como un símbolo en un sinnúmero de oportunidades, de ocasiones, pero esta vez Jesús pretende enseñar una gran verdad. Algunos beneficios de la sal es que previene el calambre, cicatriza, da sabor, quita la acidez. Primero, les quisiera invitar a que pensemos en las palabras que Jesús está diciendo. Y quiero que nos imaginémonos si la estuviésemos escuchando por primera vez. Como si fuéramos parte de aquel grupo de personas que estaba oyendo a nuestro maestro en el camino. Jesús dice, una sal sin sabor no sirve. Una sal sin sabor no es útil ni para la tierra. Una sal sin sabor ni siquiera sirve para el muladar. El muladar, por cierto, era un lugar que generalmente estaba fuera de la ciudad, donde se echaban los desperdicios y además toda la materia fecal humana y animal. Una sal sin sabor ni siquiera sirve para ese lugar, es inútil. De estos versículos podemos ver que el ser sal es una característica muy importante de nosotros como cristianos. Sabemos las características de la sal. Sirve para darle sabor a los alimentos, las preserva, ¿verdad? Se ha dicho mucho, mucho acerca de todo el potencial que tiene la sal. Debemos tener presente que cumplimos un papel, sin duda alguna, un rol esencial en el mundo. Y es el de hacer de él un mejor lugar para vivir. A eso estamos llamados cada uno de nosotros como cristianos. Ahora, en esta cita se nos advierte contra el peligro de perder nuestras propiedades de sal. Entonces la pregunta es, ¿cómo pierdo yo mis propiedades de sal? Una respuesta general podría ser pecando, apartándome de la voluntad de Dios. Todo esto es cierto, pero la Biblia también nos da elementos para precisar mejor esta respuesta. Sobre esto trata este bello pasaje. Para los apóstoles y para nosotros, antes de haber conocido la palabra de Dios, la verdad era otra. Para usted y para mí, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, lo que es la verdad para nosotros es otra. Para nosotros ser bienaventurado es ser rico carnalmente, hablando nunca pobre de espíritu. Para nosotros bienaventurados es estar siempre con una sonrisa en los labios, pero Jesús nos dice que los que sufren por el estado actual de las cosas, ellos también son bienaventurados. Eso nos impulsa, sin duda alguna. Nos impulsa a cambiar nuestra manera de pensar y nos impulsa de una manera extraordinaria.
Jesús nos impulsa de una manera totalmente radical. Jesús nos llama a ese cambio. En el primer lugar, en el reino de los cielos, no se puede tener las mismas expectativas que tenemos en el mundo. Lo que creo que necesitamos urgentemente cada uno de nosotros es un cambio de mente. Como dice Romano capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, un cambio total de nuestra perspectiva es necesario para ser sal. Lo que normalmente es una locura adquiere sentido en el reino de Dios. Para ser sal no se puede pensar como en el mundo, es decir, aferrarse totalmente a todas las cosas del mundo, por mantenerse uno allí quizás al lado del pecado. Otra vez, lo de esta vida queda relegado. No es sino para cumplir el mandato antiguo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. El mundo es el gran enemigo de Dios. Si preferimos algo de este mundo, que se superponga a él, que se sujete. Porque si nosotros preferimos todas las cosas de este mundo, ¿ok? Perderemos nuestra calidad de sal. ¿Y cómo termina Dios este tema? Cuando dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? La entidad que puede hacernos perder nuestra propiedad de sal es el mundo, tanto con su forma de pensar, la cual nosotros arrastramos y por lo cual también muchas veces nosotros nos aferramos. Necesitamos estar conscientes de lo que el Señor nos llama. Necesitamos una renovación en nuestra mente y también el aferrarnos compulsivamente a cosas que sean de Él, cosas que puedan ser tan íntimas como una parte de nuestro cuerpo o como un familiar. Dios exige la prioridad. Él quiere que lo honremos, Él quiere estar en el primer lugar por encima de todo, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras circunstancias. Dios exige la prioridad. Jesús nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, como aparece en la palabra en Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. En resumen, el materialismo nos quita nuestra sal. Cuando Jesús dijo que sus discípulos eran sal de la tierra, sin lugar a dudas debió ser tomado y debe hoy en día ser tomado también como un grande halago. Nos está halagando, como un gran elogio que el Señor hoy nos hace. Ser considerado como la sal de la tierra, sin lugar a duda, resalta la importancia con la cual Dios nos considera para sus planes y propósitos. A los ojos de Dios, usted y yo, mi amada hermana, mi amado hermano, somos tan importantes como lo es la sal para el mundo. Tan importante es la sal que casi podrías asegurar que el 100% de nosotros la tiene en su casa. Tan importante es la sal que sin ella nuestro cuerpo físico simple y sencillamente no funcionaría. Tan importante es la sal que provee un equilibrio en el planeta. Si no existiera en el mundo y en los mares, se ocasionarían cataclismos. Ser la sal de la tierra, sin duda alguna, es un privilegio y un honor que el Señor nos los concedió. Ser sal de la tierra es un privilegio y un honor que el Señor no le concedió ni a los poderosos, ni a los ricos, ni a los intelectuales, ni a los políticos, sino a quién, a sus discípulos, a usted y a mí, a sus seguidores. Usted y yo, querido hermano, hermana, tenemos sin duda alguna el privilegio de ser sal de la tierra. Uno, se consideraba muy valiosa. En los tiempos de Cristo y a lo largo de la historia, la sal ha sido un producto muy valioso.
La importancia y el valor de la sal ha sido tal que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo economía, siendo objeto de impuestos, monopolio y hasta guerras en muchas ocasiones. También se ha utilizado como moneda de cambio y se dice que algunos mercaderes árabes hasta la intercambiaban por oro, gramo por gramo, un gramo de sal por un gramo de oro. La palabra española salario deriva del vocablo latino salarium, que significa pago con sal, y aludía a la asignación de sal que se entregaba a los soldados romanos como sueldo o parte de su sueldo. De manera que la sal era tan valiosa como lo era un salario para un trabajador. Y hasta el día de hoy es la palabra que normalmente se impone en el mundo para referirse a la paga de un trabajo. Cuando decimos salario, se deriva de allí del vocablo latino salario. Hoy en día escuchamos frases tales como te echaron la sal o nos dicen no me eches la sal, ya que derramar la sal era considerado como de muy mala suerte, porque era muy valiosa y al ser derramada ya no se podía recuperar. Hoy se me cae un billete y lo levanto, pero derramar sal en aquel tiempo era como tirar el dinero, pero sin poderlo levantar. Dos, el valor no está en la tierra. El valor y la importancia que este mundo pueda tener no radica en el oro, no radica en el petróleo, tampoco en las reservas económicas de las grandes naciones, sino en la presencia de los hijos de Dios en él. El Señor Jesús es claro al decir, vosotros sois la sal de la tierra, y por lo tanto es claro también comprender que el verdadero valor de las cosas delante de Dios no está en la tierra, sino en la sal que se encuentra en la tierra. La tierra no tiene verdadero valor, pero los cristianos sí tenemos mucho valor. El pueblo de Israel fue un especial tesoro cuando lo vemos en Éxodo capítulo 19, del verso 5-6. De la misma manera, el pueblo de Dios actual, es decir, su iglesia, somos muy valiosos para él. Primera de Pedro capítulo 2, verso 8 y 9. Valemos mucho, más que la creación a la cual Dios alimenta y cuida. Nos lo dice Lucas en el capítulo 12, verso 22-24. Si para el mundo ser cristiano devalúa a las personas, si para el mundo que usted y yo seamos seguidores de Cristo no tiene ningún beneficio, usted y yo no debemos preocuparnos, porque es que nuestro valor no depende de lo que la gente piense, sino de lo que Dios piensa. La manera como Dios nos ve es lo que realmente determina nuestro valor. Para Dios, si usted es un cristiano fiel y su vida es sal verdadera en la tierra, entonces es valiosísimo delante de él. La sal es lo que da sabor. Muchas comidas no tienen sabor sin sal, son insípidas, son desabridas, son simples y hasta desagradables. Y es que la sal produce sabor. No comemos a gusto si la comida no tiene su toquecito de sal, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos. Y de no tener inmediatamente qué hacemos, vamos, buscamos el salero para resolver. Dijo Job, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la claro de huevo. Job capítulo 6, verso 6, la respuesta es obvia, ¿no? Debemos entender que nuestro cristianismo no le quita sabor a la vida, no le quita sabor a la vida. Aunque para muchos que no conocen a Dios, quizás seamos un poco, como dicen, aburridos en la mente de ellos o quizás desagradables. Pero por el contrario, nosotros sabemos que nuestra fidelidad a Cristo es lo que le da sabor a la vida y al mundo mismo. El sabor no está en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Cristo. Por lo tanto, el sabor está ¿en dónde? En la sal y no en la tierra. La realidad es que este mundo sin la sal es insípido, desabrido y desagradable. Por lo tanto, la influencia nuestra es lo único que le puede dar sabor y sentido al mundo. De tal manera que usted y yo, amada hermana, amado hermano,
Somos muy importantes para Dios y muy importante en nuestra función, en nuestro rol que debemos desempeñar en el mundo. El cristiano debe ser para el mundo lo que la sal es para la comida. La sal convierte una comida insípida en una comida sabrosa. Si el mundo no ve a Cristo en usted y en mí, querido hermano y hermana, entonces, ¿dónde lo verá? Sin duda alguna, en ningún otro lugar. Cuando dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, en este pasaje, debemos entender que en la tierra no hay otra sal que usted y que yo. No existe otra sal que los verdaderos discípulos de Cristo. No hay sustituto para esta sal. Cada uno de nosotros debemos ser esos granos de sal esparcidos a lo largo, a lo ancho del mundo, para dar buen sabor a la tierra ante Dios. No es lo mismo. No es lo mismo la comida sin sal que la comida con sal. La sal que da sabor marca una gran diferencia. Asimismo, nuestra presencia debe marcar diferencia en cualquier lugar donde nos encontremos. No debe de haber ni un solo creyente cuya presencia no marque la diferencia. En nuestra casa, con nuestros familiares, parientes, en los trabajos, con nuestros compañeros, con nuestros empleados, con nuestro jefe, en la escuela, con los amigos, en fin, con nuestros compañeros, con los maestros, en cualquier sitio donde cada uno de nosotros se desenvuelva. Allí donde estás. Usted y yo debemos causar un impacto en el nombre del Señor entre las personas que están a nuestro alrededor, un impacto en su comportamiento, un impacto en su hablar, un impacto en su conciencia, siendo buena influencia. Tenemos que ser la sal en nuestras conversaciones, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, es decir, con nuestros amigos, con nuestra familia, conocidos, con todos. Tenemos que ser el que tenga el toque de sal, el toque de la prudencia, el que dé la palabra positiva, quien tenga esa palabra sabia, quien tenga esa palabra de cordura, quien tenga esa palabra de bendición para los oyentes, la palabra buena para lo necesario para poder edificar, exhortar y corregir. Tenemos que ser sal con nuestras actitudes y nuestra conducta, como nos lo dice Gálatas. Usted y yo debemos ser quienes manifestemos un buen comportamiento, un buen ejemplo, quienes manifestemos los frutos del Espíritu en su diario vivir. El creyente genuino no manifiesta odio ni rencor, sino amor y gozo. No manifiesta afán ni desesperación, sino paz y paciencia. No manifiesta malicia e incredulidad, sino benignidad, bondad y fe. Tenemos que ser la sal en nuestra vestimenta. En el mundo en que vivimos, las modas que rigen el atavío de muchas personas son indecentes, sexuales, provocativas. Pero los hijos e hijas de Dios tenemos que enseñar a través de nuestro ejemplo la manera de cómo Dios quiere que nos vistamos. Tenemos que marcar sin duda alguna una diferencia. Recordemos que Cristo dijo que somos la sal de la tierra y no la sal solo de la iglesia. Es cierto, sin duda alguna, que tenemos que ser buen ejemplo en la iglesia, pero no solo en la iglesia, sino que debemos estar decentemente vestidos en cualquier lado, dar un buen ejemplo en el mundo, reflejar esos valores cristianos en nuestras vidas. Cuando damos a conocer el Evangelio a las personas, vemos que los apóstoles de Cristo nos han dejado un gran ejemplo de cómo ser sal, a pesar de que fueron intimidados, amenazados, muchos perseguidos, encarcelados. No dejaban de predicar el Evangelio de Dios, aunque eso a la postre quizás les costara la vida. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Cuando tenemos esta misma actitud de los apóstoles y no callamos lo que hemos recibido y aprendido, estamos mostrando la verdadera sal. La sal preserva. No hay nada peor que la carne descompuesta, es algo verdaderamente, creo que yo, ¿verdad? Asqueroso, es algo que, wow, una carne descompuesta. En los tiempos de Cristo no existían estos aparatos
estos equipos que hoy tenemos para conservar las carnes frescas, como los refrigeradores, los congeladores. Así que la carne y el pescado se echaba a perder muy fácilmente. Allí es donde radica otra importancia fundamental de la sal, ya que esta es preservante. Probablemente este era su uso más común en todos los tiempos bíblicos. Para que las carnes no se echaran a perder, la gente frotaba las carnes y el pescado con sal y así podía durar mucho tiempo sin descomponerse. La tierra se corrompe. Cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, debemos entender que la tierra se descompone, se corrompe, se pudre y que por lo tanto a nosotros que somos la sal se nos ha dado la encomienda de frenar dicha corrupción. Por muy bonito y atractivo que parezca el mundo, la realidad es que cada vez se corrompe más y más ante nuestros ojos y creo que no lo podemos negar. Uno puede fácilmente darse cuenta cómo la decadencia de los valores morales ha ido en incremento. Hoy se ven cosas que antes definitivamente no se veían. La delincuencia, la inseguridad, la falta de honradez, la falta de integridad de las personas, la inmovilidad, el desinterés de las cosas espirituales. Vemos que pareciera que cada vez es mayor. El mundo se corrompe poco a poco. La gente de más edad suele decir, estas cosas antes no se veían. Y tiene mucha razón. El mundo ha avanzado mucho en los últimos años en cuestiones tecnológicas, en ciencia, en medicina, en reforma. Sin embargo, a pesar de todos estos progresos recientes, nada de esto logra ni logrará frenar el deterioro y la corrupción existente en nuestra sociedad. La única esperanza para el mundo es la sal de la tierra. Es decir, el cristianismo genuino y verdadero. Los cristianos fieles somos el medio que Dios utiliza para frenar la corrupción moral de la sociedad en este mundo. Estamos aquí para frenar la fuerza del mal. Estamos en este mundo para detener todo aquello que corrompe, para contener la decadencia de la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de nuestra influencia. Hay personas en cuya compañía es fácil ser buenos. Y hay personas en cuya compañía es fácil ser malos. Hay personas en cuya presencia contarían sin reparo una historia sucia, un chiste obsceno, una palabra grosera. Y hay personas en cuya presencia nadie se atrevería a mencionar tales cosas. Los cristianos debemos ser personas que con nuestra sola presencia se excluya la corrupción y haga más fácil a otros ser limpios y honestos. La enseñanza de la palabra de Dios y el buen ejemplo nuestro son la sal de la tierra. Es necesario huir muchas veces de la corrupción, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Nosotros los cristianos hemos huido y escapado de la corrupción del mundo y debemos ser influencia para que otros también puedan huir. Es necesario predicar la sana doctrina. Allí el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es necesario demostrar con hechos, lo que profesamos ser. Como dice Tito, capítulo 1, verso 16, no solo debemos profesar lo que somos con palabras, sino con hechos. Alguien como lo que menciona Pablo a Tito no puede ser sal, ser un cristiano mundano, indiferente o simplemente sin ninguna obligación, responsabilidad, no es ni será sal jamás. La sal que se ha desvanecido. La sal utilizada en los tiempos bíblicos no es la de la misma calidad que la sal refinada que hoy consumimos en la actualidad. Era común que la sal perdiera sus propiedades. Eh, dice el Señor, buena es la sal, más si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? La sal en cantidades moderadas podía ser útil en la tierra como fertilizante, pero cuando ésta se desvanecía, en vez de ser útil, más bien perjudica la fertilidad de la tierra. Así que ya no se podía echar ni siquiera los cultivos de las plantas. En este hermoso pasaje del Señor, a mí en lo personal me llama poderosamente la atención la frase, no sirve más para nada. ¡Wow! ¿Qué menciona? Quiere decir que sirvió,
que fue muy útil, que fue valioso, pero ahora ya no sirve. Pienso que una de las cosas que más calan y sacuden a una persona es lo que de él se diga. Que alguien le diga, no sirves para nada o eres bueno para nada. Sinceramente no creo que exista uno solo al cual le guste que se le diga esta frase. Pero la realidad de las cosas es que si espiritualmente hablando nosotros no somos sal en este mundo, en esta vida, realmente no servimos para nada. Si no sirve para nada, no servimos para ser, simplemente quedaremos para ser pisoteados por el hombre, por los hombres. Según el diccionario, el muladar era ese lugar donde se depositaba el excremento. La sal combatía la inmundicia y la suciedad, pero note usted como ni para eso servía cuando ésta perdía sus propiedades, ni para ser echada en el estiércol. Pienso que estas palabras deberían retumbar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Este, estos versículos donde cierra Lucas el capítulo 14, nos llama hoy el Señor a que juntos reflexionemos. Que analicemos si verdaderamente estamos actuando como la sal de la tierra o si somos de clase de sal, que esa clase de sal, ese tipo de sal que no sirve para nada. Para poder ser sal, los cristianos tenemos que ser distintos a las personas del mundo y reflejar a Cristo con todo lo que decimos y hacemos. De nada sirve tener mucho conocimiento de la palabra y mostrar una imagen en la iglesia si afuera cuando estamos en el mundo mostramos una totalmente opuesta. Si estando en el mundo no somos salvos. Es lamentable que un cristiano se vista influenciado por el mundo, hable influenciado por el mundo, haga toda esta cantidad de celebraciones influenciadas por el mundo, tenga conducta y comportamiento influenciado por el mundo, cuando más bien debería ser al revés. Querido hermano, querido hermana, es muy triste ver cómo hay cristianos que en vez de ser sal y ser influencia positiva para el mundo, ellos son influenciados por el mundo en vez de dar sabor, en vez de marcar esa diferencia. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Seremos la sal de la tierra, seremos esa sal donde el Señor nos llama. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Analicemos nuestra vida. Con toda determinación, procuremos ser la sal que Dios quiere. Recuerden que ser la sal de la tierra es un gran privilegio que nos ha concedido el Señor. Si Jesús está enseñando una verdad, Él está usando palabras quizás muy duras, pero creo que después de considerar esto, ya no deberíamos leer este texto a la simple ligera, sin cuidado, o de una manera casual, sin tener algo que nos impacte. Y si lo que Jesús está enseñando tiene que ver con mi vida, ¿qué cosa es aquella que no sirve para nada? Ni siquiera para ser usada como abono para la tierra. Y si lo que Jesús tiene que ver conmigo, wow, sí que es importante saber cuál es la enseñanza que nos está dejando Jesús. ¿Qué está enseñando el Señor Jesús con esto de la sal? A la luz de todo lo que Él ha venido diciendo, está hablándonos de un seguirles con un verdadero compromiso. Un seguir a Jesús sin haber entregado todo y haberlo puesto a Él en primer lugar por encima de cualquier cosa que pueda importarnos. Un seguir a Jesús es como la sal insípida que no sirve para nada si no lo hago de corazón. Una sal que no sirve, una sal inútil, una sal sin sabor que ni siquiera sirve para el muladar. Seguir a Jesús es a todo o nada. Así de sencillo. Es lo que Él espera de quien se acerca a Él para seguirlo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Qué clase de sal eres? Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. ¿Qué tipo de sal somos, Señor? Hoy tú nos llamas a que reflexionemos. Estamos delante de tu presencia, Padre. Queremos pedirte perdón por toda aquella sal que hemos derramado, por todo aquello, Señor, que hemos dejado de preservar.
Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser la sal en la tierra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser esos verdaderos y dignos embajadores que podamos llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, porque es un privilegio que tú nos concedes a tus discípulos, el privilegio de poder ser sal en el mundo. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que seas tú en medio de nosotros. Te entregamos en manos tuyas, Señor, todo lo que estaremos haciendo durante esta semana. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, tu Espíritu Santo, en toda decisión que tengamos que tomar. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.